Alejandro Morales era el tipo de hombre que todos respetaban desde lejos. En Guadalajara, su nombre era sinónimo de poder y frialdad. Lo llamaban el Demoledor, no solo por las construcciones que levantaba, sino por las personas que derribaba en el camino. A los 52 años, controlaba un imperio de concreto y silencio, viviendo en una mansión donde hasta los pasos resonaban con miedo. Desde la muerte de Verónica, 2 años atrás, se había encerrado en un mundo hecho de compromisos, cifras y muros demasiado altos para dejar entrar cualquier emoción. Su hija Sofía, ciega de nacimiento, vivía como un fantasma dentro de su propia casa, rodeada de lujo, pero sin calor humano. En aquella época, Alejandro ya no veía rostros, solo resultados. Los empleados pasaban como el viento, sin dejar recuerdos. Los despedía por cualquier desliz, una toalla fuera de lugar, un plato frío, un comentario demasiado íntimo. Nada parecía ser suficiente. Era una forma de mantener el control y, en el fondo, de no sentirse expuesto. No soportaba la compasión de los demás ante la discapacidad de su hija, como si cada mirada piadosa le recordara su propia falla. La rutina era previsible, casi mecánica. Café a las 6, reunión a las 7, silencio hasta la noche. Pero todo empezó a cambiar el día en que Lucía Herrera entró por la puerta principal con una maleta gastada y una mirada que cargaba más verdad de la que él podía soportar. Lucía no tenía nada de especial a los ojos del mundo, pero había algo en la forma en que observaba el entorno, incluso en silencio, que parecía ver más allá de las apariencias. En la entrevista, se mantuvo de pie frente a Alejandro con las manos cruzadas al frente, el uniforme aún sin ajustar, y respondió todo con una calma que lo irritó. Él esperaba sumisión, miedo, tal vez adulación. En cambio, encontró firmeza. Cuando le preguntó si sabía tratar con niños, Lucía simplemente respondió que sabía escuchar y que eso normalmente bastaba. La frase lo desarmó por un instante, pero disimuló, fingiendo indiferencia. Le dijo a la secretaria que la contratara y salió de la sala antes de que ella terminara de agradecerle. En su mente sería una más entre las decenas que no durarían un mes. Pero había algo diferente en esa mujer, aunque todavía no tuviera el valor de admitirlo, ni siquiera ante sí mismo. En los primeros días, Lucía no se destacaba por grandes gestos. Hacía lo básico, limpiaba, cocinaba, organizaba la casa y cuidaba de Sofía con una atención silenciosa. Lo que Alejandro no percibía, y quizá tampoco quería, era que aquella rutina simple escondía un cuidado poco común. Lucía hablaba con Sofía como si ella viera, describiendo el amanecer por las ventanas, el sonido de las hojas en el jardín, el aroma de las flores que cambiaba según las estaciones. La niña, acostumbrada al vacío de las voces apresuradas, empezó a sonreír de nuevo. Y Lucía sonreía con ella de un modo espontáneo, sin miedo a parecer feliz. Alejandro, al pasar por el pasillo y oír risas, sentía algo incómodo en el pecho, una mezcla de irritación y nostalgia. No entendía por qué aquellas dos lo inquietaban tanto, tal vez porque por primera vez en años había vida dentro de aquella casa. El primer roce ocurrió un martes lluvioso, cuando Alejandro volvió más temprano de una reunión y encontró la cocina ocupada por olores que recordaban a casas de barrio. Mantequilla derretida, canela, azúcar en su punto. Lucía enseñaba a Sofía a reconocer las medidas con las manos. Media taza de harina como un pequeño montón, una pizca de sal entre 2 dedos, el huevo quebrado despacio para que no escurriera en silencio. Sofía reía cuando se escapaba la cáscara y Lucía decía que equivocarse era parte del entrenamiento. Alejandro entró sin anunciarse, cruzó los brazos y exigió saber por qué la niña no estaba en la sala de música con la profesora particular.
Lucía respondió que aquello también era aprendizaje, que la niña necesitaba sentir texturas, olores, sonidos distintos del piano afinado. Él apretó los labios, ordenó limpiar todo y volver a poner la rutina en su sitio. Lucía asintió, pero insistió en terminar la receta porque Sofía contaba los minutos. Su firmeza irritó a Alejandro, que salió mascullando órdenes. A última hora de la tarde, cuando probó una galleta dejada en el despacho con una nota en braille y tinta para papá, Atuan Sofía, no elogió, pero guardó el papel en el cajón de arriba, como quien teme ser visto sintiendo algo. Con el pasar de las semanas, Lucía estableció pequeños rituales que perforaban las defensas de la casa. Los lunes, leía a Sofía fragmentos de un libro infantil en un español claro, haciendo pausas para explicar palabras nuevas. Los miércoles, caminaban por el jardín con el jardinero, contando los pasos entre el naranjo y la fuente. Los sábados, organizaba una audición de olores en la despensa, donde la niña distinguía con precisión laurel, comino y pimienta negra. Alejandro fingía no notarlo, pero empezó a ajustar su agenda para llegar 5 minutos después de esos horarios, como si así evitara admitir curiosidad. Aún sin querer, escuchaba una pregunta aquí, una risa allá, y era atravesado por recuerdos de Verónica contando historias en el sofá, todavía embarazada, cuando sus proyectos parecían más pequeños y la casa tenía las luces encendidas por más tiempo. Ese fastidio se volvió vigilancia, pasó a poner a prueba a Lucía, dejando notas contradictorias, cambiando órdenes, comprobando horarios. Esperaba un error para despedirla, pero los errores que aparecían, un trapo olvidado, un vaso fuera de lugar, siempre venían acompañados de aciertos que nadie antes había tenido paciencia de sostener, como el avance en la independencia de Sofía al vestirse sola. Él no elogiaba, mantenía el ceño, pero redujo los despidos impulsivos, como si, sin admitirlo, entendiera que allí se estaba construyendo algo esencial. Fue una mañana de domingo cuando la barrera entre ellos empezó a resquebrajarse de verdad. Alejandro, aún de traje porque no sabía vestirse de comodidad, bajó a buscar un documento olvidado en el despacho y encontró a Lucía y a Sofía sentadas en el suelo del salón, rodeadas de juguetes de madera. La niña palpaba las piezas e intentaba montar una casa, pero siempre dejaba una pared torcida. Lucía la dejaba errar, guiando solo con la voz, y decía: «Las casas más bonitas son las que reconstruimos con calma». Alejandro se detuvo detrás de la puerta, sin ser visto. Por primera vez en mucho tiempo, oyó a su hija hablar frases completas, referirse a sí misma con seguridad. El sonido de aquella voz, antes apagada, lo atravesó. Era dulce y firme, un timbre que le recordaba a Verónica cuando enseñaba a Sofía a reconocer cantos de pájaros. Quiso entrar y elogiar, pero el orgullo lo contuvo. Volvió al despacho y pasó el resto del día sin abrir un solo papel. El trabajo por primera vez le pareció sin propósito. En los días siguientes, Alejandro empezó a observar sin intervenir. Se quedaba en la terraza con el café, escuchando el ritmo diferente que Lucía imponía a la casa. No había ruido de miedo ni pasos apresurados. Había conversaciones, pequeñas canciones y una tranquilidad casi irritante. Por la noche caminaba por los pasillos y notaba las luces encendidas por más tiempo, el aroma de comida sencilla que venía de la cocina, el rastro de vida donde antes solo existía silencio. Pero junto con ese cambio venía un desasosiego. No sabía qué hacer con la culpa. Culpa por no haber escuchado a su hija de ese modo, por no conocer sus risas, por haber confundido cuidado con control. A veces, mientras observaba a Lucía, intentaba encontrar en ella una segunda intención, ambición, interés, manipulación, y no hallaba nada. Eso lo dejaba más vulnerable. Por primera vez, Alejandro Morales, el hombre que nunca vacilaba,
empezó a dudar de sus propias certezas. La primera conversación verdadera entre Alejandro y Lucía ocurrió casi por accidente. Él entró en la cocina buscando un informe y la encontró limpiando la estufa, con el delantal manchado de harina y el cabello recogido como fuera. Ella se volvió y preguntó si quería café, con la naturalidad de quien ya no se intimidaba con su presencia. Alejandro respondió que no, pero se quedó allí, quieto, sin saber por qué. Tras un silencio incómodo, preguntó si Sofía estaba dormida. Lucía dijo que sí, que se había cansado después de la clase de lectura en braille. «Está aprendiendo rápido», comentó sin mirarlo directamente. Alejandro, con las manos en los bolsillos, dijo apenas: «Tiene buena memoria, lo heredó de su madre». Fue la primera vez que mencionó a Verónica en voz alta desde el funeral. Lucía percibió el peso de aquella frase, pero no respondió con lástima. Solo asintió, respetando el espacio. Fue en ese pequeño gesto de silencio que Alejandro sintió algo extraño, una forma de respeto que no venía de la obediencia, sino de la comprensión. Después de 1900, ese día, algo empezó a cambiar en la dinámica de la casa. Lucía pasó a tratarlo con una naturalidad que ningún empleado antes había tenido. No le temía, no lo evitaba, pero tampoco lo adulaba. Cuando él aparecía en el desayuno, ella simplemente saludaba y seguía sirviendo, a veces preguntando si quería más jugo o si almorzaría en casa. Pequeñas preguntas, sin segundas intenciones. Alejandro no estaba acostumbrado a ser tratado como un hombre común y eso lo confundía. Empezó a reparar en detalles que antes le pasaban inadvertidos. La forma en que ella ataba el pañuelo en la cabeza, el modo en que acomodaba la postura de Sofía para que la niña percibiera el espacio alrededor, el cuidado de hablar siempre sonriendo, incluso cuando estaba exhausta. Todo eso minaba poco a poco su armadura. Por la noche, al mirar por la ventana del despacho, veía a Lucía y a Sofía caminando de la mano por el jardín y por un instante tenía ganas de estar allí también, pero nunca daba el paso. Aún no sabía cómo. El punto de inflexión empezó de manera discreta, casi imperceptible, un viernes por la noche. Sofía tuvo fiebre. Alejandro recibió la llamada del ama de llaves mientras estaba en una reunión importante y, irritado, ordenó llamar a una médica. Cuando llegó a casa, encontró a Lucía sentada al borde de la cama de la niña, sosteniendo un paño húmedo sobre su frente, murmurando canciones antiguas que ni él conocía. La médica ya se había ido, pero Lucía seguía allí, cambiando compresas y contando historias para calmar a la niña. Alejandro entró, tenso, preguntando si el remedio se había dado a la hora exacta. Lucía respondió que sí, pero que Sofía aún estaba asustada. Entonces, sin pedir permiso, tomó la mano de él y la colocó sobre la frente de la niña diciendo: «Necesita sentir que su padre está aquí». Aquel contacto, cálido, leve, lleno de una ternura que él ya no recordaba cómo se daba, lo desarmó por completo. Se quedó inmóvil unos segundos. Luego se sentó al borde de la cama. Permaneció allí hasta que la fiebre bajó, sin decir nada. A la mañana siguiente, cuando Sofía despertó mejor, pidió que su padre le leyera una historia. Alejandro no sabía qué hacer. Tomó cualquier libro del estante y comenzó a leer, con la voz temblorosa, tropezando en las palabras. Lucía, observando desde la puerta, no intervino. Solo sonrió cuando vio a la niña apoyar el rostro en el brazo de él, atenta al sonido. Fue un momento simple, pero decisivo. Por primera vez desde la muerte de Verónica, Alejandro sintió que no estaba sustituyendo a nadie, que bastaba con ser él mismo. Cuando terminó de leer, Sofía pidió otra historia y él prometió continuar por la noche. La promesa quedó resonando en su mente todo el día. En el despacho, por primera vez, ignoró llamadas y salió más temprano. Por la noche, cumplió lo acordado.
No fue por deber, sino por voluntad. En ese momento, sin saberlo, Alejandro comenzaba a aprender lo que era estar presente. La transformación de Alejandro no ocurrió de la noche a la mañana. Era como un edificio reconstruyéndose de adentro hacia afuera, sin demolición, solo reparaciones lentas. Empezó a bajar al desayuno con más frecuencia, a veces cambiando el saco por una camisa sencilla, aunque intentara disimular el cambio. Empezó a preguntar cómo había sido el día de Sofía, qué había aprendido, e incluso intentó preparar un jugo una vez, errando la proporción y riéndose sin darse cuenta de su propio error. Lucía notó cada detalle, pero nunca comentó. Dejaba que él marcara el ritmo de su propio despertar. Por la noche, cuando Sofía dormía, ella se quedaba un poco en la cocina, repasando mentalmente todo lo que aún faltaba, y escuchaba los pasos de él pasando despacio por el pasillo, pasos que ya no sonaban pesados, sino curiosos. Era el sonido de alguien que intentaba reaprender a vivir dentro de su propia casa. El vecindario, acostumbrado a la fama de El Demoledor, comenzó a notar el rumor de que algo extraño sucedía en la mansión de los Morales. Los choferes decían que el patrón ahora saludaba con un gesto. El jardinero, que preguntaba por las flores que le gustaban a Sofía. La cocinera, que lo vio agradecer por el almuerzo. Cosas pequeñas pero inéditas. Lucía seguía discreta, evitando elogios y testimonios. No quería ser vista como salvadora. Solo hacía lo que creía correcto. Aún así, sabía que Alejandro estaba cambiando y eso la asustaba un poco. No porque temiera lo nuevo, sino porque conocía el dolor de quien renace. Siempre hay un precio, una resistencia final antes de la entrega total. Veía ese conflicto en los ojos de él, principalmente cuando miraba a Sofía y guardaba silencio demasiado tiempo, como si calculara todo lo que perdió intentando ser invencible. Una tarde, Lucía percibió que Sofía estaba más callada. La niña, que siempre llenaba la casa de preguntas, pasó el día entero quieta, dibujando en relieve con los dedos sobre una hoja de papel grueso. Cuando Lucía le preguntó qué hacía, Sofía respondió que estaba intentando dibujar el rostro de mamá. La frase partió algo dentro de ella. Esa noche, Lucía comentó con Alejandro con cuidado que quizá la niña necesitara hablar más sobre Verónica. Él reaccionó con frialdad, diciendo que el pasado solo servía para herir. Lucía insistió, con voz calma, en que el silencio también hiere. Alejandro la miró fijo unos segundos. Luego desvió la mirada. En el fondo, sabía que ella tenía razón, pero no estaba listo para admitirlo. De madrugada, se levantó y fue al cuarto de Sofía. La niña dormía abrazada a un osito de peluche viejo, y él se quedó allí, quieto, observando. Murmuró una disculpa demasiado baja para ser oída, pero suficiente para aliviar algo que lo pesaba hacía años. Al día siguiente, Alejandro hizo algo inesperado. Trajo del altillo una caja cubierta de polvo con las cosas de Verónica. Fotos, cartas, pañuelos, el perfume aún cerrado. Llamó a Sofía y a Lucía al despacho y, con un modo torpe, empezó a mostrar los objetos, describiendo cada uno. Sofía tocaba los rostros en las fotos, preguntando cómo era la sonrisa de su madre, el color del cabello, el sonido de la risa. Alejandro respondió a todo con una sinceridad que lo dejó vulnerable. En un momento, la voz le falló, y Lucía solo extendió la mano hasta su hombro, sin palabras. Sofía percibió el gesto y sonrió. Dijo: «Ahora puedo recordarla sin tristeza, papá». Fue la primera vez que Alejandro lloró delante de su hija, no de arrepentimiento, sino de alivio. Y, en ese instante, Lucía entendió que algo dentro de él finalmente se había derrumbado. Pero al contrario de lo que decía el apodo, esta vez lo que vendría después no sería ruina, sino reconstrucción. Después de aquel día, Alejandro parecía otro hombre.
Aunque intentara mantener viejos hábitos como escudo, seguía exigente, metódico, pero algo en su mirada había cambiado. Empezó a participar de las comidas, a escuchar a Lucía hablar sobre el día de Sofía e incluso a comentar pequeñas cosas del trabajo como si buscara normalidad. A veces, mientras la niña hablaba entusiasmada sobre las clases, él la observaba con una mezcla de orgullo y remordimiento. En algunos momentos se descubría sonriendo y enseguida disimulaba. Lucía, sin interferir, solo creaba espacio para que él se sintiera seguro en ese territorio nuevo. Su presencia era firme, constante, casi invisible, no imponía, no cobraba. Y quizá era justamente por eso que Alejandro se sentía cada vez más a gusto. La casa, antes llena de silencio cortante, ahora respiraba. El sonido de los cubiertos en la cena, el eco de las risas, incluso el ruido de los pasos se volvieron parte de una nueva rutina. Pero la transformación, aunque evidente, trajo conflictos internos con los que Alejandro no sabía lidiar. El poder que siempre lo definió parecía menor frente a las dos personas que ahora daban sentido a su vida. Algunos días, la antigua arrogancia volvía como reflejo automático, se irritaba por un detalle o respondía con brusquedad y al instante se arrepentía. Lucía lo notaba, pero nunca lo confrontaba con dureza, solo decía: «Lo importante es lo que viene después, señor Alejandro». Y él, callado, entendía que aquello era una invitación al cambio continuo. Sofía también notaba las diferencias. Un día preguntó por qué su padre ya no gritaba. Él respondió que estaba aprendiendo a escuchar. La niña rió, apoyando el rostro en sus manos, y dijo: «Entonces te estás volviendo como mamá». Alejandro se quedó sin palabras. En ese momento percibió que el amor que Verónica dejó aún vivía allí. Solo necesitaba ser reconocido. Cierto día, Alejandro llegó a casa antes del atardecer, algo que no ocurría hacía años. Encontró a Lucía y a Sofía en el jardín, sentadas en el césped, inclinadas sobre un tablero improvisado. Jugaban a las damas con tapas de botella pintadas, y Sofía, concentrada, intentaba adivinar las jugadas por el sonido de las piezas al tocar el tablero. Alejandro observó de lejos, apoyado en el marco de la puerta, y sintió una paz que lo desconcertó. Por un instante pensó en volver al auto y fingir que no había visto nada. Al fin y al cabo, no sabía cómo encajar en aquella levedad. Pero Sofía lo oyó, aún antes de que diera un paso, y gritó su nombre con el entusiasmo que antes solo usaba para llamar a Lucía. «¡Papá, ven a jugar!». Vaciló. Luego se acercó despacio, sentándose junto a las dos. No sabía las reglas, pero Lucía se las explicó con paciencia. Perdió todas las partidas, pero en aquella tarde, Alejandro Morales, el hombre que controlaba imperios, se descubrió feliz por ser derrotado en un juego de tapitas. A partir de ese día, algo se solidificó entre ellos, una especie de complicidad silenciosa. Alejandro empezó a permitirse pequeñas vulnerabilidades. Preguntar a Lucía cómo preparar el café, como lo hacía ella, escuchar la música que le gustaba a Sofía, participar en las tareas sencillas de la casa. Lucía, por su parte, percibió que aquel hombre al que todos temían era en realidad alguien cansado de luchar contra su propia sensibilidad. A veces, durante la cena, él intentaba hablar del pasado, pero las palabras salían trabadas. Cuando eso ocurría, Lucía lo dejaba en paz, sin presión. Así era como él conseguía abrirse, despacio, sin miedo al juicio. Un día, ella lo encontró parado en la puerta del cuarto de la niña, observando a Sofía dormir, y lo oyó susurrar: «Nunca pensé que amar fuera tan simple». Lucía fingió no oír, pero aquella frase quedó grabada en ella como una confesión que no necesitaba respuesta. Con el pasar de los meses, Alejandro empezó a salir menos del despacho y a pasar más tiempo en casa.
Los socios notaron el cambio y cuchicheaban que se estaba debilitando, que el antiguo demoledor había perdido el foco, pero a él no le importaba. Por primera vez, percibía que no quería ser temido, quería ser comprendido. Cierta mañana, al mirarse en el espejo, extrañó su propio rostro. Había suavidad donde antes solo veía rigidez. Notó nuevos cabellos grises y, en lugar de disimularlos, decidió dejarlos. Ese mismo día le pidió a Lucía que preparara el almuerzo favorito de Sofía, arroz con plátano frito, y se sentó con ellas a la mesa sin celular, sin interrupciones. La escena, tan simple, le parecía un lujo mayor que cualquier negocio cerrado. Lucía lo observaba de reojo, como quien no quiere interferir, pero en el fondo sabía. Ese hombre estaba redescubriendo la vida al ritmo de una niña y de una mujer que solo sabían un cuidar. Aun con los cambios, Alejandro seguía luchando contra los fantasmas del pasado. A veces despertaba en medio de la noche tomado por la culpa, recordando gritos, despedidas frías, los rostros de las 47 empleadas que habían pasado por la casa. En uno de esos momentos bajó al salón y encontró a Lucía leyendo un libro. Ella cerró las páginas despacio y preguntó si quería conversar. Titubeó. Luego se sentó en el sofá y por primera vez habló del miedo que lo guiaba. El miedo a amar y ser dejado, el miedo a fallar como padre, a parecer débil. Lucía escuchó en silencio, tocándole el hombro cuando las palabras empezaron a fallar. No prometió que todo estaría bien, no dio consejos, solo se quedó allí, presente, y fue en ese silencio compartido, sin grandes discursos, que Alejandro percibió el valor de la compañía verdadera, no de quien lo admiraba, sino de quien lo veía. El invierno llegó, y con él el frío que hacía la casa parecer aún más grande. Lucía empezó a preparar tés al final de la tarde, y Sofía decía que aquel aroma de menta era olor de abrazo. Alejandro, que nunca había reparado en olores, empezó a gustarle ese. Decía que traía calma. A veces llegaba del trabajo y encontraba a la niña envuelta en una manta en el sofá, oyendo a Lucía cantar. Se quedaba en la puerta, solo observando, sin que ellas lo notaran. Cierta vez, Sofía lo oyó y extendió la mano invitándolo a sentarse. Él se acercó, despacio, y Lucía se movió para abrir espacio. La niña lo jaló hasta apoyar su cabeza en el hombro de él y por unos minutos quedaron los tres en silencio, solo el sonido de la voz suave de Lucía llenando el aire. Era una escena tan simple que parecía sagrada. En ese instante, Alejandro entendió lo que su casa siempre había necesitado: presencia. No lujo, no poder, solo presencia. La relación entre él y Lucía empezó a cargar una tensión diferente, difícil de nombrar. No era pasión inmediata, sino un vínculo hecho de respeto, gratitud y un afecto creciente. Se sorprendía pensando en ella en los intervalos del trabajo, recordando cómo reía cuando Sofía inventaba historias sin sentido. A veces llevaba flores del jardín a la mesa del desayuno y fingía que eran para la hija, pero dejaba el ramo donde Lucía pudiera verlo. Ella se daba cuenta, pero no decía nada. Sabía que Alejandro todavía estaba aprendiendo a demostrar lo que sentía. Un día, Sofía preguntó por qué él sonreía siempre que hablaba la empleada. Alejandro, tomado por sorpresa, respondió: porque me recuerda que el mundo puede ser bueno. Lucía oyó desde lejos y por un segundo casi lloró. Era el tipo de frase que no venía de un hombre que solo sabía mandar, venía de alguien que por fin aprendía a sentir. Fue por esa época que Alejandro decidió hacer algo que nadie esperaba. Dio vacaciones colectivas al equipo de la oficina y se tomó una semana entera para quedarse en casa. Les dijo a los socios que necesitaba revisar prioridades. En verdad, solo quería tiempo. Tiempo para ver despertar a su hija,
tiempo para aprender el punto exacto del café que hacía Lucía, tiempo para oír el sonido de la lluvia sin tener que atender el teléfono. El primer día no sabía qué hacer con el silencio. Caminaba por los cuartos como un visitante, pero Sofía, con su espontaneidad, se ocupó de él. Hizo una lista de actividades: jugar a adivinar sonidos, cocinar juntos y caminar por el barrio. Lucía se rió y ayudó a organizar. Al principio Alejandro parecía fuera de lugar, riendo con torpeza, tropezando en los juegos, pero pronto se fue soltando. Y cuando Sofía, en medio de las risas, lo llamó mi mejor amigo, sintió algo que hacía años no sentía: pertenencia. Durante esos días, Lucía y Alejandro se acercaron como nunca. No por palabras, sino por convivencia. Ella lo vio despertar con ojeras, reírse de sus propias fallas, intentar peinar el cabello de la hija y enredarse. Él, por su parte, empezó a percibir las marcas de cansancio en las manos de ella, la manera en que se masajeaba discretamente la muñeca después de un día entero de trabajo. Una noche, mientras Sofía dormía, los dos se quedaron en la terraza, oyendo el sonido distante de la ciudad. Lucía comentó que a veces el viento parecía traer recuerdos. Alejandro respondió que, para él, el viento traía coraje. Fue una conversación corta, pero cargada de algo que ninguno de los dos nombró. Cuando Lucía se levantó para irse a dormir, él le dio las gracias, sin especificar por qué. Ella solo sonrió y respondió: «De nada, señor Alejandro». Pero ambos sabían que ese «de nada» era el reconocimiento silencioso de todo lo que ya habían cambiado el uno en el otro. Cuando la semana terminó, Alejandro sintió un vacío distinto al de antes. No el que viene de la soledad, sino el que surge cuando algo bueno está a punto de acabarse. Volvió al trabajo con reticencia, pero llevando un nuevo hábito: llamar a casa a la hora del almuerzo. Al principio, decía que era para saber si Sofía había comido bien. Después, pasó a preguntar a Lucía cómo estaba ella, y a veces se quedaban en silencio durante segundos, demasiado largos para ser solo de cortesía. Los empleados de la oficina percibieron el cambio. El jefe que antes gritaba, ahora escuchaba. El hombre que solo hablaba de metas empezó a preguntar por familias y vacaciones. Nadie entendía bien qué había pasado, pero todos sentían que algo en él se había reorganizado. A veces, Alejandro miraba por la ventana del despacho y pensaba que, por primera vez, estaba construyendo algo que no podía medirse en ganancias. Sin embargo, como toda transformación verdadera, la suya también sería puesta a prueba. Cierto día, uno de los contratistas más antiguos lo traicionó en un contrato, desviando una suma alta de dinero. Alejandro reaccionó con el instinto de siempre: rabia, gritos, amenazas. Volvió a casa trastornado, el rostro duro, la mirada antigua. Sofía lo esperaba para la cena, pero él subió directo al despacho y dio un portazo. Lucía, que percibió la tensión, esperó un tiempo antes de subir. Cuando entró, él estaba de pie, respirando hondo, como un animal acorralado. Dijo que el mundo no cambiaba, que las personas siempre traicionaban. Lucía respondió con calma que tal vez el mundo no hubiera cambiado, pero él sí. La frase lo alcanzó de lleno. Guardó silencio, luego se sentó, exhausto. «No sé ser otro hombre», confesó. Lucía, sin acercarse demasiado, dijo apenas: «No hace falta saber, solo hace falta seguir intentando». Esa noche, Alejandro no logró dormir. Se quedó acostado mirando el techo, oyendo el sonido distante de los pasos de Lucía en el pasillo y la respiración tranquila de Sofía en el cuarto de al lado. Pensó en todo lo que había hecho, en cuántas veces confundió fuerza con frialdad, respeto con miedo. Por primera vez tuvo ganas de pedir perdón, no a alguien específico, sino a la vida misma. Se levantó antes del amanecer y fue a la cocina.
Preparó café torpemente y esperó a que saliera el sol por la ventana. Cuando Lucía apareció, sorprendida de verlo tan temprano allí, él solo dijo: «Necesito cambiar de verdad». No era un desahogo ni una promesa grandilocuente, era una constatación simple, como quien por fin entiende el tamaño de su propia responsabilidad. Lucía no respondió. Tomó una taza, se sentó a su lado y guardó silencio. A veces, así se acoge un recomienzo, sin palabras, solo presencia. Al día siguiente, Alejandro fue personalmente al obraje, algo que no hacía desde hacía años. Saludó a los obreros uno por uno, los miró a los ojos, escuchó quejas y sugerencias. Los hombres se quedaron desconcertados, sin saber si era una trampa o una nueva forma de respeto. Pero él no exigió nada. Solo dijo que las cosas iban a cambiar y que la empresa solo valía la pena si se hacía con dignidad. Por la tarde, reunió a los directores y anunció nuevas normas: salarios más justos, descansos obligatorios, apoyo a empleados con familia. Muchos pensaron que era una locura, otros dudaron. Él no explicó, solo dijo que quería construir sin destruir. Esa frase se esparció por los pasillos y se volvió tema de conversación. Lucía lo supo días después, cuando uno de los chóferes se lo comentó. Sonrió en silencio. Sabía que aquella transformación no era discurso, sino práctica, y que el hombre que un día fue llamado el demoledor estaba por fin aprendiendo a levantar algo que durara de verdad. Los cambios empezaron a reflejarse dentro y fuera de la casa. Sofía parecía más segura. Caminaba por los pasillos con pasos firmes y confiados, conociendo cada rincón como si pudiera ver. Alejandro la acompañaba, guiando sin sostenerla, solo observando cuánto había progresado. Una tarde, cuando ella logró atravesar sola el jardín hasta la fuente, él aplaudió, emocionado. Lucía, a lo lejos, los observaba y sentía el corazón apretarse, de alegría y de miedo al mismo tiempo. Sabía que nada es eterno y que tal vez algún día aquel equilibrio delicado se rompería. Pero no pensaba en eso. Elegía vivir el presente, el brillo discreto de aquel hombre aprendiendo a amar a su propia hija. Alejandro empezó a llamarla nuestra niña, sin darse cuenta de cuánto revelaba esa expresión del nuevo lazo entre ellos. Para Lucía, oír eso era como ver florecer lo que nunca tuvo, una familia. Cierta noche, mientras ordenaba los libros de Sofía, Lucía encontró una pequeña grabación que la niña había hecho con un viejo grabador. Presionó play por curiosidad y escuchó la voz infantil diciendo: «Hoy, papá». Sonrió todo el día. La casa se volvió clara, incluso con las luces apagadas. Lucía casi lloró. Guardó el aparato y fue a la cocina, donde Alejandro terminaba de cerrar las ventanas. Le contó sobre la grabación y él pidió escucharla. Cuando el sonido terminó, se quedó quieto, mirando la nada. Luego dijo simplemente: «Ella siente todo, incluso lo que intento esconder». Lucía respondió que los niños siempre perciben lo que los adultos disimulan. Él asintió, conmovido. En ese instante, la gratitud que sentía por Lucía superó el silencio que aún existía entre ellos. Quiso decir algo, pero prefirió callar. No por miedo, sino por respeto al tiempo que los unía. Un tiempo que, poco a poco, dejaba de ser de dolor para convertirse en amor. Con el paso de las semanas, Alejandro comenzó a notar que ya no podía imaginar la rutina sin Lucía. Su presencia se había mezclado con la estructura de la casa, como si cada rincón guardara un rastro de su calma. Reparaba en los pequeños detalles: el olor del jabón que usaba en la ropa, la manera en que doblaba las toallas, el hábito de dejar una flor en el cuarto de Sofía cada lunes. Eran cosas simples, pero llenas de sentido. Un día se dio cuenta de que la mesa del comedor ya no le parecía demasiado grande. Tenía el tamaño justo. Por la noche tardaba más en despedirse, como si esperara que Lucía dijera algo para retenerlo. No era pasión impetuosa,
Era un afecto construido despacio, ladrillo a ladrillo, firme y silencioso. Lucía también lo sentía, pero se contenía. Sabía que la línea entre el cariño y el involucramiento era delgada y no quería confundir el amor que los unía alrededor de Sofía. Aún así, los sentimientos empezaron a ganar espacio. Una tarde, cuando Alejandro llegó exhausto del trabajo, encontró a Lucía tocando la guitarra para Sofía. El sonido era suave, lleno de pausas, como si cada acorde fuera un respiro. Él se quedó en la puerta, escuchando. Cuando la música terminó, Sofía pidió otra, y Lucía, sonriendo, comenzó una canción sobre la esperanza. Alejandro se acercó y, sin darse cuenta, se sentó junto a las dos. Lucía vaciló, pero siguió tocando. Cuando terminó, él dijo solo: «Esa canción debería sonar aquí todos los días». El tono de su voz era diferente, más bajo, más humano. Lucía no respondió, pero la mirada que cruzó con él lo dijo todo. Había allí algo que ninguno de los dos planeó. Algo que había crecido en medio del dolor y ahora florecía en silencio. Sofía, sin entender, sonrió y dijo: «Parecen infelices». Y por primera vez, Alejandro no tuvo vergüenza de estar de acuerdo. El verano llegó trayendo tardes largas y luminosas. Sofía adoraba el calor porque podía sentir el sol en el rostro y decir, riendo, que el día estaba sonriendo de vuelta. Alejandro empezó a salir más temprano del trabajo para llevarla a la plaza, algo impensable meses antes. Lucía siempre los acompañaba, sentándose en un banco mientras padre e hija caminaban tomados de la mano. A veces, Sofía pedía sentir el sonido de la ciudad, los vendedores, las risas, los perros, y Alejandro describía todo detalladamente con una paciencia que lo sorprendía incluso a él mismo. Lucía observaba con orgullo silencioso, viendo cuánto se había transformado aquel hombre. Un día, cuando volvían a casa, Sofía dijo que su padre ahora parecía liviano, como si tuviera alas invisibles. Alejandro sonrió, acomodó las gafas oscuras de la niña y respondió que tal vez era ella quien le estaba enseñando a volar. Pero la vida, que siempre gusta de poner a prueba lo frágil, pronto trajo un nuevo golpe. Doña Teresa, la madre de Lucía, que llevaba meses internada en otra ciudad, empeoró de repente. Lucía recibió la llamada de madrugada mientras Alejandro dormía. Lloró en silencio, sin despertar a nadie, y al día siguiente pidió permiso para viajar. Alejandro insistió en ayudarla con los gastos, pero ella se negó. Dijo que necesitaba resolverlo sola, que volvería tan pronto como pudiera. Sofía lloró al saberlo, pidiéndole ir con ella, pero Lucía prometió que regresaría pronto. Alejandro, parado en la puerta, vio las maletas simples meterse en el taxi y sintió un vacío familiar, el tipo de vacío que antes enmascaraba con trabajo, pero que ahora dolía de verdad. Cuando el coche se fue, la casa pareció perder su sonido. Hasta el viento entró más despacio por las ventanas. Sofía, abrazada a su padre, preguntó: «Va a volver, ¿verdad?». Y él, tragando el miedo, respondió: «Sí, hija, siempre vuelve». Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Sin Lucía, la casa volvió a tener ese aire de vacío antiguo, como si el tiempo hubiera retrocedido. Alejandro intentó mantener la rutina para que Sofía no lo sintiera tanto, pero la niña notaba la ausencia en cada detalle. El olor del pan recién hecho, las canciones que venían de la cocina, incluso la manera en que la cama quedaba demasiado estirada. Por la noche, pedía a su padre que contara historias, y él se esforzaba, pero la voz no tenía el mismo ritmo. Uno de esos momentos, Sofía preguntó si él también estaba triste. Pensó en mentir, pero respondió con honestidad: «Sí, un poco». Ella sonrió levemente y dijo: «Entonces sentimos juntos». Aquella simplicidad infantil lo desarmó.
Alejandro comprendió que antes de Lucía jamás habría tenido el valor de admitir debilidad. Ahora ya no necesitaba esconderse. Era como si la ausencia de ella revelara cuánto la necesitaba, no por dependencia, sino por afecto genuino. Después de una semana, llegaron noticias. Lucía envió un mensaje corto, diciendo que su madre había partido en paz y que se quedaría unos días más para resolverlo todo. Alejandro leyó el texto varias veces, sin saber qué responder. Quiso decir algo que consolara, pero las palabras parecían demasiado pequeñas. Terminó escribiendo solo: «Te extrañamos. Cuídate». Sofía, al oír que la abuela de Lucía había muerto, hizo un dibujo en relieve de dos manos entrelazadas y pidió a su padre que le tomara una foto. Alejandro lo hizo y, al ver la imagen en la pantalla, sintió un nudo en la garganta. Era simple, pero decía todo lo que él no sabía decir. Esa noche, él y su hija dejaron una vela encendida en la cocina, para que el camino de la mamá de Lucía quede claro, explicó Sofía. Y por primera vez en años, Alejandro hizo una oración, sin pedir nada, solo agradeciendo por la oportunidad de sentir. Cuando Lucía volvió, 2 semanas después, el reencuentro fue contenido, pero lleno de emoción en las entrelíneas. Alejandro esperaba en la puerta con Sofía en brazos, fingiendo distracción, como si el momento no fuera importante, pero la mirada lo traicionaba. Lucía bajó del coche con semblante cansado, los ojos hundidos, y antes de poder decir nada, Sofía corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Soñé contigo todos los días», dijo la niña. Lucía rió débilmente, acomodando el cabello de la pequeña, y agradeció. Alejandro se acercó en silencio, sin saber cómo actuar. Por instinto, tomó la maleta de ella y dijo: «La casa se sintió diferente sin ti». Fue una frase simple, pero cargada de todo lo que había sentido. Lucía lo miró y respondió: «Y yo también soy diferente». Ninguno de los dos necesitó decir más. A veces, el reencuentro trata más de lo que se siente que de lo que se dice. En los días siguientes, Lucía retomó el ritmo, pero con una calma nueva, más serena e introspectiva. Alejandro percibió que ella estaba distinta, no triste, sino madura, como quien entendió algo que el tiempo enseña a la fuerza. Una noche, cuando Sofía ya dormía, contó que doña Teresa se había ido sonriendo, diciendo que por fin podía descansar. Lo dijo con una paz que Alejandro envidió. Le preguntó si estaba bien y Lucía respondió: «El dolor no desaparece, solo aprende a quedarse quieto». El silencio que siguió fue leve, cómodo. Alejandro, con cuidado, tomó su mano, no como patrón ni como hombre buscando consuelo, sino como alguien que finalmente comprende el valor de estar acompañado. Lucía no retiró la mano. Permanecieron así unos minutos, sin prisa, como si aquel gesto cerrara un ciclo. La casa, por primera vez, parecía completa. A partir de esa noche, algo entre ellos cambió de forma definitiva. Alejandro comenzó a cuidar de Lucía como quien entiende el valor del otro, no por su función, sino por su presencia. No era un romance declarado, era compañerismo, un amor que crecía en la calma de las pequeñas acciones. Preparaba el café antes de que ella despertara, dejaba su silla tirada hacia atrás en la mesa, arreglaba la cerca del jardín sin que ella se lo pidiera. Lucía anotaba todo, pero no decía nada. Solo sonreía, esa sonrisa leve que parecía una autorización silenciosa. Sofía, tan perspicaz como siempre, notaba el ambiente y decía: «Se ven más bonitos cuando están juntos». Alejandro reía, disimulando la incomodidad, y Lucía cambiaba de tema, pero ambos sabían que la niña decía la verdad. Era un tipo de amor distinto, ese que no necesita promesas, solo cuidado diario. Cierto domingo, decidieron ir juntos al mercado del barrio,
Para Sofía era todo un acontecimiento: el ruido de los puestos, el sonido de las monedas, el olor de frutas y pan recién hecho. Alejandro sostenía con firmeza la mano de su hija, mientras Lucía caminaba a su lado, ayudándola a sentir cada textura. Compraron flores, frutas y una muñeca de trapo que Sofía eligió solo por el tacto. De regreso, se detuvieron en una plaza y se quedaron observando a los niños jugar. Alejandro, mirando la escena, comentó: «Nunca pensé que se pudiera sentir paz en un lugar así». Lucía respondió: «La paz no viene del lugar, señor Alejandro, viene de las personas». Él la miró y, sin poder contener el impulso, dijo: «Entonces creo que encontré la mía». Lucía desvió la mirada emocionada. Sofía, sin entender el peso de la frase, solo rió, diciendo que quería volver allí el próximo domingo. El tiempo pasó, y lo que antes era improvisación se volvió rutina. Lucía ya no era solo la empleada, era parte del hogar. Alejandro empezó a delegar más en el trabajo, y los días en casa se convirtieron en prioridad. Poco a poco, aprendió que cuidar también era escuchar, esperar, compartir. Una tarde, ayudaba a Sofía con una actividad sensorial cuando la niña preguntó: «Papá, ¿por qué siempre sonríes cuando llega Lucía?». Él rió, sin saber qué responder, y dijo: «Porque me recuerda lo que es ser bueno». Sofía asintió, satisfecha, y respondió: «Entonces ella hace contigo lo que tú haces conmigo». Alejandro guardó silencio un instante, conmovido por aquella lógica tan simple y precisa. Lucía, que escuchaba desde la puerta, sintió los ojos humedecerse. Aquella niña, sin ver nada, lo veía todo, incluso el amor que crecía allí, callado pero constante. Un día, Alejandro recibió una propuesta de expansión de la empresa a otro país, algo que siempre había deseado. Los socios se entusiasmaron, pero él se sintió inquieto. Por primera vez, la idea de éxito no lo emocionaba. Llegó a casa pensativo y se lo contó a Lucía. Ella lo escuchó con atención, sin opinar. Después de un largo silencio, preguntó: «¿Y qué quiere usted de verdad?». Él no supo responder. Pasó la noche despierto, mirando las fotos de Sofía, recordando las risas y los aromas que ahora formaban parte de su vida. Por la mañana, escribió una carta rechazando el contrato. Cuando Lucía lo leyó en los periódicos, lo miró y dijo simplemente: «Entonces, eligió quedarse». Él respondió: «Elegí vivir». Fue la primera vez que Alejandro Morales dijo algo sobre sí, mismo sin pensar en dinero, poder o apariencia, y todo en él sonó verdadero. La noticia se difundió rápidamente. Algunos lo llamaron loco, otros débil, pero Alejandro no se inmutó. Por primera vez, se sentía orgulloso de su propio silencio. Las mañanas ahora empezaban con Sofía tocando la guitarra y Lucía preparando el desayuno, y él allí, sentado a la mesa, observándolas como quien presencia un milagro cotidiano. Una tarde, mientras lavaba el coche, algo que nunca hacía antes, vio su reflejo en el vidrio. Había serenidad, no la frialdad de antes, sino una paz sencilla, la de quien ya no necesita vencer al mundo. Lucía lo vio allí, con las manos llenas de jabón y la mirada distante, y preguntó qué pensaba. Él respondió: «Que demole todo lo que no necesitaba y quedó lo que importa». Ella sonrió y dijo: «Entonces ahora usted es el verdadero constructor». Alejandro rió, sabiendo que esa era la definición más justa que recibiría en su vida. A medida que pasaban los meses, la casa de los Morales se convirtió en punto de encuentro para vecinos, amigos e incluso antiguos empleados que volvían de visita. Todos comentaban el cambio en el ambiente. Había música, olor a pastel, risas. Sofía adoraba recibir gente. Decía que la casa escuchaba mejor cuando estaba llena. Alejandro, que antes detestaba el movimiento, ahora se encontraba en medio de las conversaciones, sirviendo café, ayudando a Lucía a organizar todo. Por la noche,
Cuando todos se iban, quedaban los tres en el salón, cansados pero sonriendo. Una vez, Sofía preguntó si podía llamar mamá a Lucía, y antes de que Alejandro respondiera, Lucía dudó. Él las miró a ambas y dijo con voz firme pero suave: «Si es lo que tu corazón siente, entonces debe ser». Sofía abrazó a Lucía, y Lucía, llorando, abrazó las dos partes de la vida que había aprendido a amar sin pedir nada a cambio. Después de ese día, algo cambió en la manera en que Lucía miraba a Alejandro. Ya no había distancia entre patrón y empleada, entre culpa y perdón. Había una complicidad serena, una comprensión profunda de quienes habían atravesado el dolor juntos y aprendido a existir lado a lado. Alejandro empezó a llamarla Lucía sin formalidades, y ella dejó de decirle «señor». Parecían viejos amigos, con gestos que no necesitaban palabras. Sofía, cada vez más independiente, se había convertido en el lazo que unía todo. A veces, cuando los veía conversando en la terraza, decía: «Ustedes hablan con los ojos». Alejandro reía y Lucía respondía: «Es porque ya nos escuchamos con el corazón». La niña no entendía del todo, pero sonreía igual. Era el tipo de casa donde el amor no se decía, sino que se vivía, y cualquiera que entraba lo notaba. Cierto día, un reportero local quiso hacer una entrevista sobre Alejandro, el empresario que había cambiado de alma. Rechazó varias veces, pero terminó aceptando cuando prometieron incluir a Sofía. Durante la entrevista, el periodista le preguntó qué había provocado la transformación. Alejandro miró a su hija y luego a Lucía. Respondió: «Perder el miedo a sentir». El reportero insistió, pidiendo detalles, pero él continuó: «Antes creía que el amor era debilidad. Hoy entiendo que es la base de todo lo que perdura». Cuando el artículo salió, los periódicos lo llamaron renacimiento. Alejandro no aprobó el término. Le parecía pretencioso. Le dijo a Lucía: «No renací, solo dejé de esconderme». Ella asintió. Sofía oyó la conversación y agregó: «Entonces papá se volvió luz». Y por primera vez, Alejandro no dudó de su propia hija. El tiempo siguió su curso, y la vida fue acomodándose a un ritmo tranquilo. Alejandro, ahora con el cabello completamente canoso, disfrutaba sentarse en el jardín al final del día y oír a Sofía tocar la guitarra. Lucía, siempre cerca, regando las plantas o simplemente observando, completaba el paisaje que él jamás habría imaginado para sí mismo. A veces pensaba en cómo empezó todo, en cuántos muros tuvo que derribar para llegar hasta allí, y se daba cuenta de que nada de lo que había conquistado en el pasado se comparaba con la paz de oír a su hija reír en el patio. Un día le confesó a Lucía: «Pasé la mitad de mi vida construyendo cosas que no podían abrazarme». Ella respondió: «Y la otra mitad todavía puede tratarse de aprender a abrazar». Alejandro asintió, con una sonrisa leve, sintiendo cómo el peso de los años se transformaba en gratitud. Sofía crecía, y junto con ella crecía la armonía de aquella casa. La niña ya leía y escribía en braille con soltura, y a veces leía en voz alta para su padre y Lucía, que la escuchaban atentos. En las tardes de domingo, inventaba historias sobre mundos donde nadie necesitaba ver para entender, donde el amor se sentía en el tacto y en el sonido de las voces. Alejandro escuchaba cada palabra como quien recibe una lección. Luego, cuando Sofía se iba a dormir, él y Lucía se quedaban conversando hasta tarde, hablando del futuro, del de ella, del de la niña, del de todos. En esos momentos, el miedo a perder lo que tenían todavía lo visitaba, pero ya no lo dominaba, porque ahora sabía: lo verdadero no se pierde, solo cambia de forma. Y Lucía, sin tener que decir nada, parecía pensar lo mismo. En una tarde de otoño, Alejandro recibió una invitación para dar una conferencia en una universidad local sobre liderazgo y ética en los negocios.
Al principio, la rechazó, diciendo que no era hombre de discursos. Pero fue Lucía quien insistió, recordándole que tal vez su historia podría inspirar a otros a cambiar antes de que fuera tarde. El día de la conferencia, Sofía quiso acompañarlo. Subió con él al escenario y, tomados de la mano, escuchó a su padre hablar del hombre que había sido y del hombre que intentaba ser. Habló sin rodeos, sobre la arrogancia, la soledad y el miedo a sentir. Al final dijo: demoler es fácil, lo difícil es reconstruir sin perder lo que es humano. El auditorio aplaudió de pie. Alejandro miró a su hija y vio lágrimas discretas en su rostro. ¿Estás llorando?, preguntó. Sofía respondió: estoy sintiendo el sonido de tu verdad. Y entendió que ese era el mayor premio que recibiría en la vida. Esa noche, al volver a casa, Lucía los esperaba con la cena lista y un pastel sencillo sobre la mesa. Alejandro, aún emocionado, contó que el público lo había aplaudido de pie. Lucía sonrió y dijo: no fue por usted, fue por el hombre que se permitió ser. Él rió, asintiendo. Se sentaron los tres a la mesa y Sofía pidió apagar las luces para escuchar el sabor del pastel. Entre risas, hicieron lo que ella pidió. Se quedaron en la oscuridad, solo las voces y el sonido de los cubiertos llenando el espacio. Alejandro cerró los ojos y pensó que, durante toda su vida, había buscado el brillo en los lugares equivocados, y ahora lo encontraba allí, sin necesitar ver nada, solo sintiendo. En ese instante, comprendió lo que Verónica habría querido que él fuera: no el hombre más poderoso, sino el más presente. Las estaciones cambiaron una vez más, y la casa siguió viva, llena de sonidos, aromas y recuerdos. Alejandro envejecía con serenidad, y Sofía, ya de 12 años, empezaba a entender cuánto había cambiado su padre por amor a ella y a Lucía. A veces preguntaba cómo era él antes, y él respondía riendo: un hombre que pensaba que el corazón era un problema. Entonces ella decía: menos mal que lo arreglaste. En esos momentos, Lucía observaba en silencio, con el pecho lleno de orgullo. No solo por lo que él se había convertido, sino por todo lo que habían construido juntos. La mansión, antes fría y sombría, ahora parecía respirar, con puertas abiertas, plantas en las ventanas y un perro adoptado durmiendo en la alfombra del salón. Era un hogar, y cuando Alejandro veía ese escenario, comprendía que, por primera vez, todo estaba en su lugar. Cierto domingo, decidieron visitar el cementerio donde Verónica estaba enterrada. Sofía nunca había ido antes, y Alejandro pensó que ya era hora. Llevaron flores, las que más le gustaban, y permanecieron unos minutos en silencio frente a la lápida. Lucía, respetuosa, se quedó un poco apartada. Alejandro tomó la mano de su hija y dijo en voz baja: si no fuera por ella, nunca habría aprendido a amar bien. Sofía respondió: ella todavía está aquí, papá. Solo cambió de lugar. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Lucía se acercó y colocó una flor sobre la piedra. Alejandro miró a las dos mujeres que habían cambiado su vida y sintió una gratitud que las palabras no podían alcanzar. En ese instante, comprendió que el amor no sustituye, suma, y entendió que Verónica, Lucía y Sofía eran partes del mismo amor que le enseñó a ser entero. Los años siguientes transcurrieron con un ritmo tranquilo, como si la vida finalmente hubiera encontrado su compás. Alejandro se jubiló temprano, prefiriendo dedicar su tiempo a proyectos sociales relacionados con la accesibilidad y la educación para niños con discapacidad visual. Decía que lo hacía por Sofía, pero todos sabían que también lo hacía por sí mismo, para retribuir lo que la vida le había dado en forma de segunda oportunidad. Lucía lo acompañaba en esas iniciativas, ayudando a organizar eventos y talleres, siempre con ese modo práctico y acogedor que conquistaba a la gente. Juntos se convirtieron en una referencia en la comunidad.
El nombre de El Demoledor, antes motivo de miedo, se volvió un recuerdo distante, sustituido por algo más simple y verdadero: Alejandro, el hombre que construyó con el corazón. En uno de esos talleres, Alejandro observaba a un grupo de niños ciegos aprendiendo música, y uno de ellos le preguntó si él tampoco veía. Respondió sonriendo: durante mucho tiempo no. El niño rió, sin entender el doble sentido, pero Lucía, a su lado, lo entendió perfectamente. En esa mirada compartida estaba toda su historia: el miedo, la caída, la transformación y la paz. Más tarde, al volver a casa, Sofía los esperaba con un nuevo dibujo táctil: 3 figuras tomadas de la mano, hechas con líneas simples y firmes. «Es nuestra familia», dijo. Alejandro pasó los dedos sobre el papel y respiró hondo, sintiendo cada trazo como quien reconoce su propio destino. En ese instante supo que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Por la noche, la casa estaba en calma. Sofía ya dormía y Lucía lavaba las últimas tazas en la cocina. Alejandro permanecía en la terraza, observando las luces de la ciudad a lo lejos. Pensó en todo lo que había vivido, en las personas que fue y en las que se habían vuelto parte de él. Sintió el viento pasar despacio, el mismo viento que años atrás le parecía frío e implacable, pero que ahora sonaba como compañía. Cuando Lucía apareció en la puerta, él dijo: «¿Sabes? Creía que la felicidad era algo que se conquista. Hoy entiendo que es algo que se permite». Ella se acercó, secándose las manos en el delantal, y respondió: «¿Y usted finalmente se permitió?». Alejandro sonrió y corrigió, con voz suave: «Alejandro, solo Alejandro». Fue la manera simple de decir que el hombre que ella conoció, arrogante, distante, roto, ya no existía. Esa misma noche, antes de dormir, pasó por el cuarto de su hija y besó su frente. Sofía, medio dormida, murmuró: «Te quiero, papá». Alejandro respondió: «Yo también te quiero, mi luz». Al salir, encontró a Lucía apagando las luces del pasillo. Se miraron por un instante y él susurró: «Gracias por enseñarme lo que es el amor». Ella negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo: «Solo te recordé lo que ya tenías». Y entonces, por primera vez, él la abrazó sin miedo, sintiendo el calor de un hogar que no necesitaba muros altos para existir. Afuera, el viento soplaba suave, como quien reconoce el final de una historia, pero dentro de la casa y dentro de él, lo que había era un comienzo.